Buenos días, Eduardo. Buenos días, Ramiro, Enrique, amigos, todos los que nos están siguiendo por Hino 29, tanto por el dial como también por el internet, por el canal que tenemos. Vamos a arrancar la entrevista. Usted es el mayor de todos nosotros, a que sí que siga. Por lo menos Lucy. Bueno, ya, como le decían a un amigo Ahí mío, ahí no le gusta, ahí no le gusta. no, como le decían a un amigo, ojalá algún día cumplas los años que aparentas. Así es, a mí me pasó en la vida transitar con mucha gente mayor. Sí, señora. Por eso es que mi faz luce como una persona mayor de los años que tengo. Yo he estado mucho al lado suyo y eso es lo que ha pasado. Se lo agradezco. Le dije que era fina la respuesta. O sea que ahí. Hombre de nivel. Tenía que argumentar, pues. Argumente tenía que y argumentar. siga, por favor. Está don Henry con nosotros. Henry, en el camino de esta semana hay sobresaltos importantes. Una pregunta coyuntural. ¿Tú crees que estos sobresaltos que ha sufrido el gobierno nacional en los últimos 10 días pueden lastimar el resultado de la consulta? Sí, es un escenario. Lamentable que fuera así, porque los ejercicios de democracia directa deben estar desvinculados de quien convoca, sino que uno tiene que ir directamente a la propuesta y razonar el sí o el no. Pero sí, influye, lo hemos dicho a lo largo de estas semanas, históricamente a veces ha habido una asociación con cuál es el estado de salud de un gobierno y no en cuanto al contenido de las preguntas. Sin embargo, quisiera mantener mi optimismo de que la madurez democrática del pueblo ecuatoriano sepa, más allá de las diferencias que se puede existir, críticas que se pueda, reconocimientos inclusive a ciertas labores del Ejecutivo, podamos comprender que es necesario discernir el tema de las preguntas, apoyar para quienes creemos que son una herramienta, no la solución per se, al respecto, que haya muchísimos argumentos y que libremente se pueda tomar una decisión. Yo estoy a favor, pero esa es una variable, Ramiro, que no hay que acatarla, más tomando en cuenta que hay ciertos estamentos políticos que lo único que quieren es ver al gobierno fracasar y piensan que como puede ser, algunos creen, un salvavidas o al revés, ya el último intento para verlo arder, ¿no? Yo no estoy en esa postura, a mí me interesa es lo de fondo, ¿no? Sí, yo le dije aquí al secretario de la Administración en la última entrevista que nos dispensó, por favor, no cometan errores hasta el 5 de febrero, lamentablemente lo cometieron. Mi opinión es la siguiente, quiero saber la tuya. Si tú votas sí en la consulta, en la pregunta que es delimitar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, ¿te parece que lo que correspondía es anular el voto en la decisión de los consejeros? Mira, y ese es uno de los temas que venía a querer de nuevo explicar, porque veo que hay mucho ruido en el ambiente justamente sobre intereses metidos en el medio. Hay la pregunta 5 en cuanto a limitar las funciones del Consejo de Participación. Limitar o restringir o eliminar una de sus 3 atribuciones, que son designación de funcionarios de control, fomento de la participación ciudadana y luchar contra la corrupción y trasladarlo a la Asamblea. Si usted se fija, hay un vínculo con la pregunta 6, que es el cambio del mecanismo de elección de los consejeros. Ya. Yo te voy a poner un ejemplo. Ojalá que triunfe el sí en esta pregunta de la restricción de funciones. En mi caso particular he dado argumentos, no me creo dueño de la verdad. Y adicionalmente voy a actuar en coherencia y en consecuencia, porque la misma pregunta, con las mismas comas, con la misma postulación abierta, voté a favor en el Congreso Nacional el 14 de enero del año 2021. No hace 20 años, hace 2 años. La misma y el bloque que yo representaba. La misma pregunta, cuidado, se confunden con lo de la eliminación que bien conoce aquí mi estimado Eduardo. Esa también voté a favor, sí, también perdimos. Pero limitar no es una ocurrencia de ahorita. Esto ya ha sido una vieja teoría para poder mejorar este funcionamiento. Y aprovecho para decir algo. Hay gente que veo que no ha leído el anexo. Millón. El presidente de la República no nomina contralores. No nomina fiscal. No sé en qué páginas, en qué libro esté eso ahí. Eso no está en el anexo. Está en el de Maquiavelo. Debe ser. Pero en el anexo no está. Es postulación abierta. Lo que sí se mantiene en este diseño es lo que está en la actualidad. Claro. El presidente sí nomina ternas para procurador y superintendente. Es decir, no hay ningún cambio.
Y lo que antes hacía el Consejo con una comisión técnica, ahora hace una comisión técnica con 7 miembros, 5 de funciones de Estado, academia y ciudadanos, 7, y los termina eligiendo la Asamblea con postulación abierta. Punto 1. Otro tema que veo que también hace un poco de bulla, que si la Asamblea no nombra, el que nombra es el presidente. No sé en qué página esté eso, no sé en qué artículo lo han leído, porque eso no está en ninguna parte del anexo. Para mí que hay una confusión, no sé si deliberada o tratar de meter cucos donde no hay. Argumentativa políticamente. Lo felicito y les doy un aplauso, pero yo aquí estoy para analizar los hechos. ¿Ya? El hecho es que eso no dice el anexo. ¿Ya? Hay plazos fatales. Si después de un proceso que dura 90 días entre la postulación, calificación y designación, entra el primero en la terna como es en todas partes del mundo hace siglos. Tercero, hay una preocupación sobre el régimen de transición. Lo hemos dicho aquí. El régimen de transición de esos máximos 365 días, no tiene por qué ser todo, para la aplicación a nivel legal, porque el principio ya será constitucional, es para los que actualmente no están elegidos o designados. No tiene nada que ver con el actual procurador que está recientemente designado, con la fiscal general que todavía está con su periodo, está transcurriendo, entre otras cosas. Y aquí yo pongo una reflexión. Obviamente que no es lo ideal, pero sí entiende que tiene que haber un puenteo, tiene que haber un régimen de transición. Y díganme una cosa, así como les preocupa que se demore unos meses más el nuevo proceso para designar un contralor o un defensor público o el defensor del pueblo, y no nos preocupamos que tenemos 6 años sin contralor. No nos preocupamos de eso. No nos preocupamos que entre Poli, que se fue hace exactamente 6 años, entre el impresentable que lo reemplazó, imagínese ese calibre, esa dupleta, ¿no? Ganadora, esos centro forward, ¿no? Poli-Celi, ya te imaginas a dónde fue a parar el país, ¿no? Eso no nos preocupamos. 6 años y se están preocupando por unos meses para la nueva arquitectura jurídica. Hago este antecedente porque si mañana que hemos sido convocados para elegir a unos consejeros de participación, triunfa la pregunta 4, no, perdón, la pregunta 5, la 5, ¿sí sabes qué pasaría? Que los designados pasan a tener las funciones de participación y de lucha contra la corrupción, algo por lo cual no los hemos escuchado nunca a los consejeros de participación, salvo la excepción de los transitorios. Es importante. Ojo, no es que se quedan sin funciones, se quedan con las otras dos. Y ojalá... No es que se quedan sin trabajo. No ojalá, yo voy a hacer una reflexión, ojalá tengamos muchos Ramiros Larreas y menos Cura Tuárez. Qué belleza de reflexión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la génesis de los consejeros de participación es la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. La primera que hubo de Ramiro Larrea. Sí, esa es la génesis, luchar contra... Ellos son una especie de fiscales populares, sí, son una especie de líderes comunitarios que representan a la sociedad, a los ciudadanos, ante el organismo del Estado para fomentar la participación de una forma transversal, no para estar en vericuetos de designación. Estamos, ojalá que sea así. Y te hago otra interrogante porque tú eres un jurista y mínimo que ya me la vas a lanzar. ¿Qué pasa si triunfaría la 6 del nuevo mecanismo de elección? Eso está para el siguiente proceso, porque estos están elegidos por el pueblo, se queda en el periodo. Ojo, de aprobarse la 6, que cambie el mecanismo de designación, que se regrese a designación y no por voto popular, ya sería para... el siguiente periodo. El siguiente periodo, porque estos, mal o bien, van a ser elegidos. Cada vez con mayor chance entre menos candidatos. ¿Sí sabes cuántos candidatos hay? Creo que son 30 y pico, de los cuales 7 entran de cajón más 7 suplentes. Es una elección bastante sui generis, por decirlo menos. Si sabes, a mí lo que me preocupa es, y vamos a entrar a un tema interesante que ha sido noticia esta semana, que fue la sentencia de la Corte Constitucional. Eso obliga a la Asamblea Nacional a convocar para que se posesionen al suplente, del suplente, ya prácticamente en esa lista, el que no tuvo los votos ni para ser elegida princesita de Navidad. Estoy siendo irónico y resulta que aunque sea por unos pocos meses, van a tener bajo su mando un órgano de tanta trascendencia e importancia. No solamente eso, sino que has dado en el hilo, porque no solamente que irá el suplente, más allá que hay personas también de bien ahí. Yo estoy hablando de la legitimidad. Pero tanta razón tienes de que solo quedarían de aquí hasta el 14 de mayo. Estamos hablando de 3 meses y medio. O sea, que esos 3 meses y medio, ¿con qué legitimidad tú vas a continuar en el supuesto, te voy a hacer una pregunta, en el supuesto que pierda la pregunta 5,
y no se suspendan los concursos que están en marcha, principalmente el del Contralor, que es la joya de la corona, ¿con qué legitimidad tú vas a llevar adelante ese proceso en estos meses que hacen falta? En la práctica, estimado Ramiro, van a quedar en un limbo, ya no un limbo jurídico, sino un limbo práctico, porque no van a querer involucrarse. ¿Me explico? O sea, va a ser ¿para qué accionar si en verdad muy complicado y con los intereses de lado y lado que hay? ¿Me explico? Francotiradores de lado y lado que hay, obviamente, para decir, este es mío, porque ya sabemos que lastimosamente no debería ser así. Ahí hay gente, no todos, que le hacen a la politiquería y se han disfrazado, se han camuflado de representantes ciudadanos. Entonces, lo que están es respondiendo a ciertos intereses. Y aquí quiero vincularlo con algo que lo hemos conversado a lo largo de los meses y que es mucho de sentido común, no tiene nada que ver con las leyes. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el juicio político debe haber sido a todos, no? A todos. A todos. Y que no era solamente a unos, era a todos. Así fue. Y aquí ya vieron lo de la sentencia, ¿no? Sí, señor. Claro. A todos, ¿no? No se salvó nadie. Nadie. Y si por eso que voy a llegar a la sentencia, yo quiero decirles cuál es la radiografía de este esperpento, de este experimento fracasado, de este diseño fallido, de este engendro llamado Consejo de Participación en cuanto a su designación. Hubo uno que nació con Montecristi, donde directamente salían del despacho de Carondelet y se ponían de representantes ciudadanos. Hubo otro que era secretario de un ministro de Finanzas, pasó a ser presidente también, ahora es diputado, el señor Cedeño. Pero ahí sí eran ciudadanos, ¿no? No eran políticos, no eran funcionarios, me imagino que eran elegidos, entonces ¿cómo? Un mecanismo de designación. Y después salieron otros que todos eran funcionarios de gobierno. Ese consejo fue votado por el pueblo, con voto popular en la consulta del año 2018. O sea, el pueblo los mandó a la casa, ¿ya? Sancionados, toma, chao. Después vino los elegidos por el pueblo y de entrada destituimos al señor Tuárez y al Combo. A los meses, al karateca Cruz. Después el Congreso se come a 4 en vez de a 7 y ahora la Corte Constitucional los remata a los 7. ¿Me puedes decir cómo se llama esta cronología? Esta es la cronología de la de Efesios. ¿Sabe cómo se llama? Pepo y Trulo. Ya. Carambola. Ya. Eso es lo que ha pasado. Ha caramboleado todo el mundo. Y por eso es que se está tratando, porque Ramiro, Eduardo, Enrique, no hay diseño perfecto, señores. Eso tiene que ver con la cultura democrática y la cultura ciudadana. Y las personas. Lo que se está poniendo en el documento de la consulta es un mejor diseño, no es un diseño perfecto. Más allá que veo que hay particularidades que la gente no está leyendo, se están haciendo lo que no es. Yo prefiero que alguien diga, no estoy de acuerdo por X, pero no basándose en premisas que no existen, ¿ya? Eso es un falso dilema, eso es una falacia, con eso no estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora vamos al tema de la sentencia de la Corte, qué importante. Un organismo que hemos defendido su institucionalidad. Algunas veces los ciudadanos pueden ser que no estén de acuerdo con sus fallos, pero se respeta la legitimidad, el argumento con que llegaron a eso y bajo un principio de buena fe, tomando en cuenta que no están a golpe de teléfono de nadie, tampoco están a golpe de maletín de nadie. Eso es bastante importante porque no siempre fue así en el Ecuador. Son los intangibles que uno debe valorar. Pero yo coincido. Y aquí hemos dicho muchas veces lo mismo. No estamos de acuerdo con fallos. Pero que a la hora de la hora es legítima. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con el primer fallo por el cual se bajaron el primera solicitud de consulta del presidente. No me gustó la argumentación de lo que ellos denominaban el hiperpresidencialismo. Yo no concuerdo con eso. Sin embargo, respeto cual más que la argumentación fue bastante interesante. O sea lo fundamentaron bien, más allá que no estoy de acuerdo. Lo fundamentaron de una forma, pero brillante, por así decir, que uno termina aprendiendo más allá que uno tiene diferencias en ese fallo. Y qué importante que quienes hicieron ese fallo y quienes fueron los redactores de ese fallo y quienes votaron por ese fallo fueron personas que en un momento fueron parte de las ternas que vinieron del Ejecutivo. Lo cual refleja ¿qué, mi querido Ramiro? La total independencia de criterio. La independencia es en cuanto al proceso, no se preocupen a veces por el origen, sino en cuanto al proceso, es la autonomía, la independencia frente al proceso, eso es lo verdaderamente institucional, esa es la razón de ser. Cuando estás en funciones no eres representante de nadie. Exactamente, sino del interés general, de todo el mundo, de todos los ecuatorianos. Es el fastidio que le tiene mucha gente, sobre todo dueños de los partidos, que es que no pueden llegar, como dices tú,
a ellos, sino que se actúa en derecho, a favor o en contra de sus, entonces, diga, sentencias, pero ellos lo hacen. El actual ordenamiento jurídico le da un conjunto de potestades y atribuciones a la Corte más poderosas que nunca. Es la institución más poderosa que existe en el país. Ahora es la verdadera guardiana de la Constitución. Es la única intérprete de la misma. Antes era el Congreso de la República, ahora hace solo a través de leyes interpretativas. Y entre sus facultades tiene, acordémonos, ellos pueden declarar la inconstitucionalidad de leyes, le dan órdenes a la Asamblea, le dan plazos y términos y parámetros para que hagan leyes, lo hemos analizado. Revisan revisan pedidos de consultas, enmiendas, reforma constitucional, es decir, a través de dictámenes. Es decir, tienen una amplia gama de atribución y tienen una muy poderosa que alguna gente decía que les estaba quedando grande, que no la habían ejercido a plenitud o a cabalidad, que era la verificación del cumplimiento de sus sentencias y de sus dictámenes, que conlleva, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la destitución de un servidor público. Y servidores públicos, señores, son desde el presidente, que es un dignatario, claro, los funcionarios, que son los del jerárquico superior, los de libre remoción, los de confianza, y los de carrera. O sea, son los 3 niveles, pero todos son servidores públicos, con una variable que el juececillo, que ahora veo que lo han suspendido, decía que él puede destituir. Los únicos que pueden destituir servidores públicos es la Corte Constitucional, sus 9 miembros por mayoría absoluta, no cualquier juez, por más que mute y se transforme en juez constitucional cuando conoce un proceso de garantías. Por eso, toda esa bulla, todas esas amenazas, todo ese juego pirotécnico que hacía ese juez y los otros que también se asustaban para decir que le iban a dar un golpe y todo. Señores, macateta. Señores, eso para los que se creen ese tipo de cosas. Ni lo uno ni lo otro era verdad. Y son puros efectos distractores. Los únicos que pueden hacer eso, con mucha responsabilidad y con ejercicio de racionalidad, porque es una potestad muy fuerte. Tan fuerte que debes medir. Exactamente. Motivar, ser muy preventivo, muy sigiloso en el ejercicio. Lo terminaron utilizando en esta acción de protección que presentó el señor Román, que nos hubiéramos aliviado mucho cuando él hubiera entrado al Consejo de Ejecutura. 3 veces se bypasearon la sentencia. 3 veces se hicieron los gringos, por así decir. 3 veces que no tengo quórum, que los unos no vienen, que no me pongo de acuerdo, etcétera, hasta que se los coronaron, señores. Hablando en términos morochos, pero bien fundamentado. Y están poniendo un precedente para que entiendan que ahí sí, nadie está por encima de la ley. Y nosotros hemos hablado de esto muchas veces acá. Y Ramiro, por ejemplo, fue hiperbólico para usar una palabra de nuestro pana Andrés Seminario, hoy prestado a la función pública, que trabajó algún tiempo con nosotros. Y digo de hiperbólico, porque lo que nosotros, y el comentario era que mañana, este es lo hiperbólico, que mañana podía una persona hacer una acción de protección para que una elección de presidente ponerla en cierre. No, para que la posesión del presidente no se verifique el 24 de mayo. Porque es que hacia allá íbamos. Yo también puse ese ejemplo. Es un ejemplo válido hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar el relajo institucional. Que es hiperbólico. Sí. Pero se puso ya y ya. Ahora, yo de eso mismo, Henry, tengo que cambiar. Seguir en el tema, pero ir más allá. Aquí los consejeros, hay algunos consejeros de participación ciudadana hoy que van a la reelección. Entonces, antier estuvo María Fernanda Rivadeneira, Iber Estupiñán, y comentaban que a ellos no les atañen. Entonces le digo, pero a ver, de acuerdo, están destituidos, pero ellos, estamos destituidos hoy, pero nosotros somos y se ponen en el rango de que ellos por la elección popular... es más grave, van por otro lado. Entonces, lo que dicen es que no les atañe, que a ellos no les llega. Conozco el tema, es un debate interesante y va en la línea de lo que conversamos hace un minuto. La Constitución señala servidores públicos. Eso. Y los servidores públicos están compuestos por 3 categorías. Los dignatarios, que son elegidos por el voto del pueblo, los presidentes, asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales. Los funcionarios, que son los del jerárquico superior, ministros, subsecretarios, asesores, los que no han hecho carrera, todos los que son de libre remoción, un director en un municipio, un asesor, un ministro, un subsecretario, etcétera. Y los que son parte de la carrera civil, carrera administrativa, o sea, los que
están siempre, que no importa quién es el presidente, si es Lazo, Correa, Moreno. El que sea. El servidor público de carrera, el que tiene el alma por el servicio público, ¿no? Que no tiene camiseta partidista, etcétera. Es un solo grupo. La ley de servicio público regula básicamente a los funcionarios administrativos, no a los elegidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque los elegidos por el pueblo tienen sus propias normativas. Ya. ¿Quién rige en la parte, digamos, laboral, de desempeño a los legisladores? Está en la ley orgánica de la función legislativa, Totalmente. donde se dice inclusive las multas, cómo son el ¿Cuál tema es? de los sueldos, las dietas, etcétera. ¿Estamos? Así es. En cambio, los empleados como tal de la legislatura, los que son asistentes, se rigen bajo la ley de servicio público. ¿Sí ves cómo Claro, se van hay una- complementando? claro. Entonces, hay esa duda, yo también la he visto, más allá que la lógica es que el pueblo ecuatoriano no vote por esto ninguno de los 5 destituidos, porque por algo los han destituido, pero esa es una libertad democrática. ¿Me explico? Es como que si Nixon se hubiera vuelto a presentar a la presidencia de Estados Unidos, pues lo lógico es que no lo hubieran elegido. Así Pero es. como aquí puede pasar cualquier cosa, Absolutamente. bueno, ese es el libre albedrío democrático. Entonces, ellos alegan de que la ley de servicio público, que tiene esas prohibiciones de no regresar a la institución y de 2 años para el resto de entidades, no les llega a ellos porque son dignatarios Así es. elegidos por el pueblo. No es que es una inmunidad, sino que no les llega a ellos porque esa ley no es con ellos. Hay posturas a favor y en contra. Ujú. Lo único que se podría hacer, o una de las vías que se puede hacer, es, en general, no solamente por ellos, sino en general, una consulta al Procurador General del Estado. Yo Claro. soy los que creo que en esa parte podría llegarles, pero tengo que ser frío también en mi análisis jurídico, no vincularlo a lo que yo pienso que lo han venido ejerciendo. Una puede ser una consulta al Procurador General del Estado, que tiene efecto vinculante obligatorio, o inclusive hay diversas acciones, porque ya la Corte lo hizo con la señora Sosa y después pudo participar. Que es de lo que Esos está- son que uno de los hay, antecedentes, claro, que es jurisprudencia, utilizar los eso. precedentes, como se denomina, constitucionales al respecto. Y no solamente eso, ¿no? Cuidado en el tema de no solamente estar en la misma entidad, hay otras personas que han sido también destituidas por órgano político. Esto es un órgano jurisdiccional. Una de las cosas interesantes de la sentencia es que diferencia claramente lo que es el control jurisdiccional y el control político. Claro Lo que sí. tantas veces conversado, que no hay conexión alguna, que es independiente. La Corte respeta cualquier proceso de institución política aparte. Mucha gente confunde el mundo del control político con el control jurídico. No son iguales. No son iguales. No son iguales, tienen otras características. El político es subjetivo, es de oportunidad, es de confianza. El otro está absolutamente reglado. Lo hemos dicho, en el mundo político, el denunciante, el fiscal y el juez puede ser el mismo, que es el asambleísta. Claro. Eso sería impensable Claro. en un sistema jurisdiccional, Así es. por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Es decir, todavía hay ámbito para la discusión, ¿verdad? Discusión jurídica. Jurídica, nada más. Yo del elector no se me ocurriría votar Claro, por ya, unos 5 que la Corte les ha dicho, los ha sentenciado, los ha castigado, los ha mandado por la ventolera, ni siquiera por la ventana, diciendo que han incumplido el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es decir, no tienen legitimidad. Pero- Los otros, pero- nada más. Han sido castigados, pero no han sido castigados por Pedro y por Juan. No han sido castigados solamente por una mayoría política. No han sido castigados porque Pedro me cae mal. No, por el máximo órgano de justicia del Ecuador y que goza de la mayor respetabilidad del país. Segundo, en el mismo tema, porque va a ser interesante lo que voy a comentar. Jorge Yunda. Jorge Yunda aparentemente va a ser favorecido para nuevamente ser electo alcalde de Quito. Aparentemente digo porque todavía no hay la seguridad, faltan algunos días para la elección. Pero recuerda tú, Henry y Ramiro, Enrique, amigos que nos ven y nos escuchan, que él se pudo inscribir y luego salió una sentencia del contencioso electoral que no le permitiría a él posesionarse. Y entonces viene también otro tema legal, pues claro, no podías inscribirte porque no te salió la sentencia, pero te sale en el medio de la sentencia. Imagínate para la gente si lo elige. Imagínate todo cómo queda el sistema al respecto. Enrique Pita la otra vez lo explicó con bastante claridad.
su inscripción fue legal. Porque ¿Fue legal? si bien tenía Legal, el sí. fallo del Tribunal Contencioso Apeló. Electoral y no estaba ejecutoriado, Claro. lo cogió en ese En el mo- interín así fue. de que no estuvo ejecutoriado, lo Así inscribió. En estricto derecho, válido. Así es. Tiene toda la presunción de legalidad y de legitimidad. Jugó con los tiempos. Sí, señor. Porque alguna gente criticaba que cómo lo inscribieron. Porque hay todo esto que ya lo conversamos la otra vez. Este famoso tema es cómo te inscribes, si tienes procesos, si tienes etcétera. ¿Te acuerdas que lo desarrollamos? Lo desarrollamos largamente. Estuvo bien inscrito. Entonces, ¿cuál es el temor? Y como ya está obviamente de candidato. El momento que termina la candidatura, más allá que gane o no gane, se activa y se consuma Claro. la ejecutoriedad del fallo. Sea que gane o no gane, con lo cual pierde sus derechos políticos. Pero ahora vamos al tema de que si llegara a ganar, que no sabemos, está Pero ahí en las está entre encuestas, los es una primeros. posibilidad, Sí. etcétera. ¿A qué es lo que se ve abocada la capital de la República? Por supuesto. Los ciudadanos, de que por quien van a elegir, puede ser que no lo ejerza porque ha perdido sus derechos políticos. Ahí viene otra teoría, que por qué no se presenta una acción también de protección. Más allá que la ley establece muy expeditamente que no hay acciones de protección sobre actos derivados de la jurisdicción electoral. Norma expresa. Sin embargo, también les digo que eso no llega a la extraordinaria de protección. Ok. Y hay un largo debate al respecto. La otra vez los miembros de la Corte Constitucional hicieron un seminario, hicieron un conversatorio explicando el tema de las medidas reparatorias, entre otras cosas, y uno de los magistrados es especialista en temas que tienen que ver con justicia electoral, porque había trabajado ahí, uno de los magistrados de la actual Corte. En un debate meramente académico, ¿no? Uno de los requisitos para entrar a la extraordinaria de protección es que esté también ejecutoriado. Entonces, el señor candidato está atrapado por algunos términos, porque hasta poder ejercer su última instancia necesita que se ejecutoríe. Si se ejecutoríe, no puede entrar. O sea, hay como que algunos canales que hacen que esto se ponga un poco turbio entre lo procesal y también la voluntad popular. Porque yo también entendería... Esa es. Pero ojo, es que la voluntad popular también debe estar reglada en la institucionalidad. Si no, mis queridos amigos, oyentes, Enrique, Eduardo y Ramiro, cuidado, entramos en la anomia completa. Porque también con el cuento que yo soy, digo en general, voy a hacer un punto y aparte con el caballero. Yo soy popular, hago lo que me da la gana. Claro. Entonces, mañana gano las elecciones Está sobre la ley. y hago lo que también me da la gana. Entonces, ¿cómo es eso también? Entonces, no hay nada porque yo soy popular. No hay nada porque ganó elecciones. O sea, a mí el pueblo no me ha dado un mandato, me ha dado una chequera en blanco. ¿Cómo es eso entonces? Entonces, si todo el mundo va a hacer eso, desde quienes son los mandatarios, quienes son los asambleístas, quienes son los consejeros de participación, quienes son los alcaldes, quienes son los presidentes, ¿tú qué le puedes esperar al ciudadano a pie? Entonces también aquí estamos en el oeste también, porque cada uno hace lo que le venga en gana, porque el ordenamiento jurídico no me llega, porque me cae mal fulano, me cae mal mengano. Es que es terrible que lleguemos a ese tipo de situaciones. ¿Ah? Pero casualmente, y esa era mi observación, él tiene esta prohibición y exactamente la cogió a tiempo. A tiempo, inscribió Fue a tiempo. A tiempo. Pero el tema es que tienes un problema, Ramiro, una vez más, de una espada de Damocles aquí. Y tienes ganas, en el caso de que ganas, tienes legitimidad de elección, pues. Y tienes una prohibición. ¿Cómo queda ese pueblo? Pero ahí lo que burlado. acaba de decir Henry lo cobra entiendo. validez. No, o pero sea. a ver, yo no estoy hablando de lo que dice Henry y te entiendo y te leo perfectamente en derecho. Pero vamos a que no ha ejercido y entonces el pueblo de Quito, habiéndolo destituido y tal, como lo destruyeron como alcalde, vuelve a votar por él y hay una prohibición. Sigamos siendo hiperbólicos en el ejemplo. Es que es interesantísimo. El candidato que se muere en plena campaña. Claro. El pueblo lo elige porque lo eligió. Posesiónalo. Ya, digamos. Berraco. ¿Ah? Ajá. Buen ejemplo. En Estados Unidos suele suceder mucho. ¿Y sabes? Una de las soluciones allá, porque allá no existe esta figura malhadada de los suplentes. Y estoy muy de acuerdo con la entrevista anterior que tuvo acá el asambleísta, en todo. Salvo el tema de la estética del Senado, que soy un crítico de pensar que uno debe tener senadores como uno cree que es uno, ¿no? Valga la aclaración. Esa es la representación popular. Pero en el análisis estuvo bastante claro. Como en Estados Unidos no existen los suplentes, figura degenerada en la democracia ecuatoriana. ¿Ya? Ha estado sumamente degenerada, una degradación del sistema democrático, el tema de los suplentes. ¿Sí sabes qué es lo que pasa cuando alguien fallece o cuando la persona en funciones, el senador, renuncia? Dígame. Viene el gobernador y designa su reemplazo.
hasta que en el siguiente periodo electoral venga el nuevo postulante. Y hay una famosa anécdota, porque siempre hay que rematar con algo aquí histórico. ¿Ustedes se acuerdan que Barack Obama era senador? Sí, señor. Por Illinois. Claro. Y ganó la presidencia de Estados Unidos. Entonces quedó vacante su puesto. El Senado. El gobernador de Illinois designó a una persona. ¿Sí saben qué pasó después? El gobernador de Illinois se fue preso. Se fue preso porque lo investigó el Departamento de Justicia y el FBI y concluyeron que había estado negociando y vendiendo el puesto. Qué bestia. Gobernador de Illinois, que es como un presidente de Estado. Claro, es el presidente del Estado. Pequeña y y hay varios casos, lo que dice Ramiro, de gente que ha fallecido en el interín de la elección. Me explico. Y hay veces que hay cosas peores, porque hay gente que el muerto le ha ganado al vivo, porque ya también tienes que preocuparte qué fue con el otro candidato. O sea, ¿en qué sentido has estado mal que la gente prefirió votar por el muerto que por ti? Ya eso es mejor, ya suicídate también. O alguien que se murió en el interín, como sucedió que ganó la presidencia Tancredo Neves, Tancredo Neves, no pudo asumir, asumió Joao Sarney, murió Tancredo Tienes buena Neves. memoria. Y ahí Excelente. está el ejemplo. Exactamente. Pero acá el tema es que asumamos que no muere, que Jorge Yunda le vaya bien, gana. Pero es una muerte civil. Claro, es que es una muerte, pero sí, es una claro, inhabilidad. pero yo estoy pensando es en la gente, en lo que va a sentir la gente. Oye, yo elijo. Pero la gente debe estar consciente también. Vamos a hablar de los conceptos, más allá de los nombres. De que esa persona tiene una inhabilidad. Que cuando se inscribió no estaba confirmada. Que es real. Es como la persona que tiene un juicio penal, me explico, un proceso, se inscribe, se suspende el tema, gana diputado, por eso mucha gente quiere ser diputado, concejal, lo que sea, y mañana le confirman pues el proceso penal que tiene con sentencia. Y pierde el puesto, pues, porque esa es una habilidad ipso iure, ¿ya? De pleno derecho, ahí no hay que descalificar nada. El momento que está la sentencia penal en firme, chao, automáticamente perdiste la legislatura, perdiste la concejalía, perdiste la alcaldía, lo que sea. Y pero nadie está por encima de la ley. Obvio. Estamos de acuerdo. Ese es el tema, porque el mismo diseño constitucional que uno aceptó para poderse involucrar, puso que la justicia electoral le han dado un mayor peso. Antes no era así, acuérdense. No era. El Tribunal Contencioso Electoral es un tribunal de última instancia. Queda clarísimo. Temas interesantes. ¿Con alguna más, Enrique, tú? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar? Dale, nos queda todavía unos minutos. Bueno, a ver, Henry, te iba a preguntar sobre el tema de la ley de endurecimiento de penas, que en estos momentos también, entre tantos otros temas, se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Pero, a ver, quiero retomar lo que esta mañana dijo o señaló el asambleísta Fernando Villavicencio. Y para no perder el hilo conductor con Eduardo cuando ya entramos al tema electoral. En algún momento le preguntamos a Enrique Pita cómo hacemos o cómo puede hacer el Consejo Nacional Electoral para detectar estas campañas electorales que están financiadas por el narcotráfico. Y él dijo que, bueno, al momento no tenían ese recurso, no había cómo hacerlo. Pregunto, con tu experiencia. Sí hay cómo hacerlo. Ok. Sí hay cómo hacerlo, esa es mi porque pregunta. todos los partidos, movimientos y los representantes legales y los procuradores comunes tienen que presentar los informes. Yo lo que asumo que quiso decir él, que es una persona que tiene criterio y respeto, es que en este momento tú no sabes si la camiseta que te la tiran y le llega en el ojo, tú no sabes si esa camiseta la pagó el mejor amigo o la pagó el señor que manda desde la cárcel. Eso es lo que yo asumo que trató de decir. Pero una vez que tú presentes el tema de los gastos, tú tienes que ver pues quiénes son los donantes, tienes que ver si ha pagado impuestos, de dónde salió el tema, y más cuando se nota que son campañas multimillonarias. ¿Y sabes qué? Cuando el sistema quiere, puede. Y otra vez más voy a apelar a la historia. Vamos a los ejemplos conceptuales. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue enjuiciado, terminó procesado y después terminó inocente el expresidente Lucio Gutiérrez? Cuando regresó después que fue derrocado, que se entregó a la justicia y estuvo algún tiempo en el penal García Moreno. Lo recuerdo. Por el no reporte de unos banners de su campaña presidencial que había venido el Partido de los Trabajadores de México. Mira, eso no Bueno, yo sí es que el problema para algunos es que yo sí me acuerdo de las cosas. Qué bueno, qué bueno. Fue preso, para que vean que cuando el sistema quiere, la ley sirve para todo. Y cuando el sistema no quiere,
el establecimiento, le llaman los hermanos colombianos. Los gringos le llaman el establishment. Cuando ellos no quieren, la ley no dice nada. Ojo con el tema. Y ya ha habido a veces reportes cuando salen personas, no solamente que pueda provenir el narcotráfico, una persona que no pague impuesto a la renta, una persona que no pague impuestos, que no tiene ingresos, que no tiene nada, resulta ser que el señor aparece como donante de $60,000 en una campaña. Entonces, obviamente la autoridad electoral puede, en ese sentido, hay sanciones de carácter administrativo. Le voy a poner otro ejemplo, voy a separar lo penal por un momento. El Tribunal Electoral muchas veces lo sancionó con el doble y con el triple de lo indebidamente aportado por monto no declarado, inclusive siendo legítimo y legal, a las campañas del señor Álvaro Noboa. Sí. O sea que cuando quieren las autoridades, sí se puede. Si aparte de la infracción administrativa, que es por no reporte de gastos no justificados, derivas cuestiones penales, porque del examen que haces, de la investigación que haces, deriva un tema penal, lo mandas a la fiscalía. Porque puede ser, y vamos otra vez con la historia, pues, ¿no? Porque vamos a tener que recurrir a la historia. ¿Y qué pasó con el tema en la campaña del presidente Maguad, de los 3.1 millones? El tema político electoral fue el no reporte del aporte. Nadie estaba diciendo que era narcotráfico, porque todo el mundo sabe que era un banquero. No estamos hablando de la parte penal, sino cuál fue la infracción. No haberla registrado, claro, pues. Claro. No haberla declarado. El no reportar. Ah, ya, pues digo. Entonces, hay infracciones de carácter administrativas, de carácter electorales, que conllevan entre multas del doble, del triple y hasta de la destitución de la candidatura. Eso en el mundo administrativo, si se cabe la palabra. En el mundo de control administrativo y político. Y si aparte hay un dólar sucio, producto del tráfico de armas, el tráfico de personas, de cualquier tema relacionado al crimen organizado, entre otros el narcotráfico y el dinero sucio, aparte deriva en lo penal. O también quieren nuevas leyes también por eso. Si las leyes siempre han existido. Ahora, tenemos que sincerarnos como sociedad también, pues, ¿no? Es un tema importante de reflexión. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. La verdad hemos paneado el tema en estos casi 45 minutos, hablado de temas profundos. La próxima semana nos tocará hablar un par de veces más, no solamente el jueves o el viernes, sino también el día domingo, que estás como parte del panel, estarás en diferentes, en la tarde y en la mañana para hablar de las cosas. Nos queda, yo creo que el próximo jueves para hablar realmente. Siempre quedamos en hablar de una cosa y en el Ecuador pasa otra, ¿no? Es increíble. Pero bueno, es dinámico, no es estático. Muchas gracias. Has estado con frases muy buenas que las vamos a recoger. Tenga buen día. Pagamos corte comercial. Regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de